buenos días. Nos da mucho gusto recibir el programa internacional de televisión cristiana Enlace, transmitiéndose ya a más de 57 países en el mundo. Y nos da mucho gusto también en esta mañana tener a nuestros invitados Marcelo y Simona de Italia, donde nos dicen que ahí en Nápoles están viendo nuestro programa. Así que pues ya gracias a Dios que estamos cubriendo con la televisión el mundo entero. Como ya hemos dicho, ya dentro de pocos días vamos a estar ya en la China también, que es de los pocos países donde ya, para que ahí en chino puedan entender también el mensaje de Cristo. Y pues esto es solamente una obra de Dios, porque solo Él puede hacer esas cosas tan maravillosas con su pueblo. En esta mañana, en Números 27, versículos del 1 al 11, vamos a tener como tema 5 mujeres de valor. 5 mujeres de valor. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. A través de la historia humana, los derechos de la mujer siempre han sido pisoteados, abusados. Los hombres, desgraciadamente, los varones, hemos actuado en contra de las mujeres de una forma inapropiada, y le damos gracias a Dios que cuando los varones que me están escuchando, junto con un servidor, recibimos a Cristo en nuestra vida, Él cambió entera y totalmente nuestra visión de cómo es una mujer, cuáles son las necesidades de una mujer, psicológicas, emocionales, espirituales, y la forma como nosotros debemos de comportarnos y conducirnos con ella, si queremos que Dios nos bendiga. Es imposible que en esta mañana cualquier varón que me esté escuchando, que trate equivocada o de una forma maliciosa a su esposa, Dios lo pueda bendecir. Dios nos manda que nos neguemos a nosotros mismos y que comencemos a sacrificarnos en vías, ¿verdad?, de su bienestar y de su prosperidad de nuestra propia esposa, y ya no vivir para nosotros mismos. Aquí en nuestro siglo XXI continúa este abuso y esta prepotencia hacia las mujeres, lo cual se puede ver fácilmente en la violencia que existe intrafamiliar. En todos los días, todas las semanas, en todos los países del mundo, estamos escuchando y recibiendo reportes en las noticias, en la televisión, en el radio, el abuso de las mujeres, el asesinato de las mujeres, las golpizas que muchos hombres les dan, y continúa esta prepotencia y esta arbitrariedad, repito, en contra del sexo débil. Sin embargo,
nos damos cuenta que Dios piensa de una forma diferente y, repito, nos comienza a hacer entender a los varones qué es la importancia de tener una esposa, qué es la importancia de que a tu novia no la manosees, no la toques, no le pongas tus manos encima. ¿Para qué? Para que realmente tú puedas en el futuro formar ese matrimonio y ese hogar que Dios quiere bendecir. La Biblia dice en el Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y este es el tema que en esta mañana vamos a continuación a desarrollar. Regresamos a Números y encontramos que el Espíritu Santo nos menciona a 5 mujeres, pero el Espíritu Santo, antes de mencionar a estas 5 mujeres que vamos a ver que destacaron por el valor, la fe, las promesas de Dios, menciona antes de estas 5 mujeres su ascendencia y nos dice a continuación que las hijas de Zelofead era hijo de Efer, Efer era hijo de Galad, Galad era hijo de Maquir, y Maquir era hijo de Manasés, y de las familias de Manasés, José. Entonces encontramos, en primer lugar, que estas 5 mujeres pertenecían a una tribu bendita, a una tribu donde el originador de esas bendiciones fue un varón llamado José. Estas 5 mujeres descendían las 5 de José. Recordamos que una de las personas más piadosas de la Biblia fue José, y por causa de esta consagración de este varón de Dios, Dios le dio un hijo llamado Manasés. Manasés fue bendecido grandemente por Dios, y por causa de la vida bendita de Manasés, le dio Dios a José un nieto llamado Maquir, y como Maquir fue también piadoso, tuvo también, ¿verdad?, un bisnieto José llamado Galad, que vivió también para Dios, y por causa de la vida santa de Galad, le dio un hijo que se llamó Efer, el cual era el padre de Zelofead, que fue el padre de las 5 mujeres que encontramos que, a pesar de que se les echaron los hombres encima en las tribus alrededor, se juntaron las 5 hermanas y dijeron: nosotros confiamos en el Señor. Zelofead, padre de estas 5 mujeres valerosas y piadosas, fue la herencia piadosa que recibió, repito, desde la línea de José. Y este es el primer hecho que debemos de notar de estas 5 mujeres de enorme valor y de una gran esperanza en las promesas de Dios. En primer lugar, notamos la necesidad que nosotros tenemos de una herencia piadosa es muy importante. Nosotros los padres necesitamos vivir para Dios, para que delante de Dios, Dios pueda bendecir a nuestros hijos. Y estoy hablando de los hijos menores todavía de edad, porque los niños, todos los niños, necesitan en primer lugar un varón en la casa con quien identificarse. Ahora que se están formando los nuevos matrimonios gays, en que lesbianas están adoptando y les dicen mamás a los niños, y los niños les dicen mamás a ellas, y homosexuales que tienen padres gays, nos damos cuenta que un niño no fue creado para tener la imagen solo de la mamá. El niño es imprescindible que crezca con una imagen paterna, que se identifique tarde o temprano con su papá, y que pueda él darse cuenta que al mirar a su papá, él quisiera ser igual a su papá. Las niñas más tarde, ¿verdad?, gracias a Dios, se juntan mucho con nosotros, pero el varoncito necesita la identificación del varón, y la mujer necesita, desde luego, ¿verdad?, esa sensibilidad que existe de la madre hacia la hija y la hija hacia la madre es importantísimo para ellas. Y no es porque sea un accidente ni una coincidencia
pero uno de los más grandes psicólogos cristianos en California, el doctor James Dobson, dice que después de más de 35 años de examinar a los homosexuales, el 85% de ellos vienen de hogares donde la mujer mandaba. El 85% de los homosexuales provienen de hogares de matriarcados, donde perdieron la imagen del varón y se identificaron siempre bajo las faldas de la mamá. Hogares donde a lo mejor había un varón, pero él no era la cabeza de su casa. Hogares que tal vez había un varón, pero él no tomaba la dirección y el liderazgo de su casa. Hogares donde en esa casa era la mujer y los niños lo oían, que tomaba las decisiones, y ella es la que decía, ¿van o no a la fiesta? ¿Van o no a esa escuela? ¿Nos cambiamos de esta casa o no nos cambiamos de esta casa? ¿Nos vamos a vivir a Cuernavaca o no nos vamos a vivir a Cuernavaca? ¿Nos vamos a Monterrey o no nos vamos a Monterrey? Y siempre era la mujer la que tomaba las decisiones. Y esto no es la voluntad de Dios. Si desgraciadamente hay mujeres que tienen este liderazgo en sus casas, por alguna u otra razón, ellas tienen como mujeres sabias que entregarle ese liderazgo y empujar al hombre para que, mi amor, tú tomas las decisiones, tú das los permisos, tú hazte cargo de esto y yo te respaldo. Y esa mujer, y ese matrimonio, y esos hijos, y esa casa serán bendecidos por Dios. Pero es el diseño original de Dios, porque ningún psiquiatra, ningún psicólogo nos va a venir a decir a nosotros, ni a nadie, qué es una familia, cómo se forma una familia, qué responsabilidad tiene el papá, qué responsabilidad tiene la mamá, y qué es lo mejor psicológicamente y emocional y espiritualmente para nuestros hijos. Nuestra sociedad necesita desesperadamente el ejemplo de una herencia piadosa. El clamor de la sociedad actualmente ya no debe de ser, pues queremos más justicia y queremos más agua y queremos más empleos. El clamor de la sociedad es, necesitamos, por favor, padres y familias piadosas. Padres que puedan dejar una herencia santa al mundo. Todos los males de nuestra sociedad, como la inmoralidad, la violencia, la rebelión, la avaricia, la codicia, los crímenes, la pornografía, pueden ser corregidos con el ejemplo de padres y matrimonios ejemplares. El rey Salomón hace 3000 años, en Proverbios 22, versículo 6, escribió y dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escúchenme, padres, Dios no nos promete que nuestros hijos nunca se van a apartar. Desgraciadamente, ¿verdad?, muchos de nuestros hijos, yo lo he experimentado en mi propia vida, se brincan las trancas y quieren asomarse al mundo y quieren probar y quieren saber qué es esto y qué es aquello, y nosotros en esa época, en la pubertad, necesitamos ser muy pacientes con ellos. No te sorprenda de que a tu hijo ya le atraen las mujeres, sorpréndete si no le atraen las mujeres y se siente atraído por otro hombre, entonces sí preocúpate. Pero es normal que ya comience el muchacho, primero las muchachas, porque ya las niñas ahorita de 11, 12 años, ya hay esa edad ahorita en la época que vivimos, ya andan ahí papaloteando como maripositas y ya las pestañitas y poniéndose ahí, quién sabe, cosas brillosas ahí en la cara para que ya se vean más atractivas, y los hombres todavía hasta los 15, 16, 17 años seguimos jugando al trompo y a las canicas. O sea que la mujer despierta con más anticipación al sexo que los hombres. Repito, por eso la mujer es mucho más madura que el hombre. Entonces una muchacha de 15 años, ¿verdad?, pues agarra a un muchacho de 15, 16, lo atrapea, lo arrastra, lo hace como quiere. Porque por eso necesitan las mujeres, ¿verdad?, personas de más años, porque la mujer es mucho más madura y también la mujer se acaba físicamente más rápido que el varón. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo anticipó a los padres con este consejo. Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquemos a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación
del Señor. Donde no existe disciplina, amados santos, no puede haber organización. Donde no hay organización, no hay orden. Donde no hay orden, hay confusión. Y donde hay confusión, hay anarquía. Entonces, se necesita, y ahí he platicado yo con algunos pastores, que vivimos un mundo donde la juventud de nuestros días no conocen lo que es la disciplina militar. Créamelo, desde la alabanza, edecanes, en la escuela, tus hijos, en todos lados, necesitan los jóvenes entender. Aquí se cita el ensayo a las 12 y a las 12 se comienza. Y si se comienza a las 12:15 o a las 12:20, se relaja la disciplina y los jóvenes comienzan a pensar, ¿para qué voy a las 12 si nunca comenzamos a las 12? Si decimos que el servicio comienza a las 9:30, es a las 9:30. Yo he ido a iglesias donde había muy poquita gente y me decía el pastor, estoy esperando a que llegue más gente. Y le dije, pastor, usted está echando a perder a sus ovejas, sino que hay que comenzar a la hora que se ha dicho para que los que estén y los que no están sepan que no vamos a darles su antojo, sino que tenemos una disciplina y tenemos que comenzar a la hora que se citó. Mientras los jóvenes no crezcan con este concepto militar de la disciplina, nunca los jóvenes van a lograr nada en la vida. Porque van a necesitar disciplina cuando vayan a la universidad, de levantarse a las 6, de entregar los exámenes exactamente cuando se les dice, de presentarse responsablemente en el horario que se les citó. Y si nosotros continuamos viviendo como un pueblo indisciplinado, irresponsable, cada quien llega a la iglesia cuando quiere, a los estudios tarde, en todas las cosas se nos hace tarde, es porque no estamos organizados. No has organizado una agenda, un calendario de actividades, es decir, me voy a levantar a tal hora, calculo de mi casa a la iglesia, hago 20 minutos, para desayunar necesito 40 minutos para mis hijos, para vestirlos, y me organizo alrededor de un calendario. Una persona desorganizada es una persona que vive bajo presiones. Y cuando tú vives bajo presiones, vives angustiado. Y cuando vives angustiado, pierdes tu paz. Y cuando pierdes tu paz, ya no puedes tomar decisiones. ¿Se acuerdan ustedes que a Moisés fue lo que su suegro Jetro le dijo? Aquí encontramos en la Biblia los mismos principios psicológicos para tener paz. Llega Jetro y le dice a Moisés, Moisés, tú solo no puedes con tanto pueblo. Te vas a acabar, te vas a desgastar. Y hay muchas personas que me están escuchando en este momento, también muchos por televisión, que trabajan doble turno. Y creen que por trabajar 15 horas, 16 horas, les va a ir mejor en la vida. Y es exactamente lo contrario. Porque dice la Biblia, a su amado dará Dios el sueño. Por demás es que te levantes, dice el Salmo 127, desde temprano y trabajar. Y yo soy orgulloso de trabajar. Y así trabajando, se te va toda la vida. Tus hijos crecieron y ni cuenta te diste. Nunca fuiste a Reino Aventura con ellos, no fuiste a Chapultepec, no tuviste tiempo para irte por lo menos una vez al mes a Cuernavaca, o a Chapultepec, o a un día de campo, o a un picnic, etcétera, etcétera, porque tu vida fue consumida en trabajar. Te van a decir el burro. Pero ¿qué mentalidad tiene actualmente la gente? La persona, yo conozco hombres de negocios a quienes estamos discipulando, que me dice su esposa, oiga pastor, es que mi esposo hasta el domingo trabaja y se siente orgullosísimo. Y en lugar de sentirse orgulloso, se debería sentir avergonzado, que se ha vuelto un burro de trabajar. Ni siquiera el domingo puede descansar, ni ir a ver hoy en la tarde México-Brasil. Porque no tiene tiempo el Señor. Y tenemos que darnos tiempo. Ahora que estamos ministrando mi esposo y yo a más matrimonios, hemos encontrado esta razón, que muchos hombres están dándole demasiada importancia al trabajo y menos importancia al descanso. Yo le dije a mi esposa hace muchos años, nosotros tenemos una enorme responsabilidad y estamos colocando en todos lados, ¿verdad?, administradores, coordinadores, para nosotros supervisarlos a ellos. Y yo le dije a mi esposa,
si tú y yo no buscamos por lo menos una vez al mes irnos un día o 2 días a Cuernavaca, a Ixtapan de la Sal, a descansar, a olvidarnos de todo. Yo agarro mi motocicleta y me voy en mi moto feliz en mi Harley allá a la Jusco, etcétera, etcétera. Si no buscamos un hobby, algo en que cambiar y en que pensar que no sean los problemas, nos quemamos antes de tiempo. Mi matrimonio no va a funcionar tampoco. ¿Por qué? Porque no es la vida solamente el ministerio. El ministerio es que Dios nos dijo 6 por 1, 6 días de descanso y el séptimo, 6 días de trabajo por el séptimo descanso. Es el que Él nos diseñó. 6 de trabajo y el séptimo de descanso. Entonces, Él es el que nos diseñó la maquinaria que traemos dentro. Y cuando no hacemos caso y no descansamos y no le damos el tiempo a nuestros hijos y relajarnos y olvidarnos de todo, mira, aunque te vayas el domingo a dormir, mi trabajo, ¿y qué pasará? Y los papeles que tengo que firmar, aunque tú te agotes todo lo que quieras, si el lunes en la mañana, escúchame, no tienes la gracia de Dios sobre tu vida, no importa lo que te desgastes mentalmente y los proyectos y los planes que hagas, nada te va a salir bien, porque a su amado dará Dios el sueño. En 2 de Timoteo encontramos también que el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 5, le dijo a Timoteo y le recordó su ascendencia piadosa, 2 de Timoteo 1:5, y le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, fíjense, primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo había tenido una abuela que le había dado la prioridad a Dios. ¿Qué es una persona piadosa? Es una persona que le da la prioridad a Dios. Y no solamente su abuela, sino que también su madre Eunice Timoteo le dio la prioridad a Dios. Y entonces pudo Timoteo tener una herencia bendita y convertirse en el pastor más joven y en el discípulo predilecto y el más destacado que tuvo el apóstol Pablo, o por lo menos lo que el Nuevo Testamento nos menciona. En el capítulo 3, 2 de Timoteo 3, versículo 15, la Biblia dice a Timoteo otra vez, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo recibió de su madre y de su abuela la enseñanza de las Sagradas Escrituras desde que él era niño. Y en Tito, a la vuelta, Tito Capotito, Tito capítulo 2, versículo 4, se les da un consejo a las mujeres para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, señoras que se levantan y se van, eso sí, están en el ministerio, y están en el ministerio y en la obra de Dios, pero ya tienes 2 días con los botes de basura que no han ido a tirar en tu casa, ya tienes 3 días con platos y con trastes que no han lavado, pero estoy sirviendo al Señor. Y saber una cosa, mujeres, la prioridad de ustedes es su casa. El ministerio comienza en la casa. Y tu marido. Entonces, si tu marido tiene ganas el sábado de ir al cine y tú tienes una reunión, dale gusto a tu marido y vete con él a ver esa película, mientras sea clasificación A. O B. Ya de a según, como dicen en mi rancho. Pero las mujeres deben entender eso, que su prioridad es su marido. Su prioridad es su casa. Y después el ministerio. Entonces, si la casa está bien, el marido está contento y gordito y feliz, entonces tienes oportunidad, ¿verdad?, de servir a Dios todo lo que tú quieras. Regresamos a Números y veamos el valor, en segundo lugar, no solamente la herencia, sino el valor de estas mujeres. Dice el versículo 2, que estas 5 mujeres se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y, por si fuera poco, y de toda la congregación, y todavía para rematar,
en la mera puerta del tabernáculo de reunión. Este valor innegable de estas 5 mujeres lo podemos notar en 2 hechos sobresalientes. En primer lugar, en haberse atrevido, escúchame, mujer sé arrojada, mujer sé atrevida, se atrevieron a ir a presentarse en la misma presencia de Dios. ¿Y por qué era un atrevimiento? Porque estas 5 mujeres sabían, por la herencia piadosa de sus abuelos, que nadie podía presentarse delante de Dios hipócritamente. Nadie podía presentarse delante de Dios sin que no hubiera una limpieza, una santidad y una pureza en sus corazones, porque estas 5 mujeres sabían que cualquiera que se presentara en el tabernáculo de reunión delante de un Dios santo, Dios era fuego consumidor. Esto es muy importante porque al acercarse ellas estaban manifestando confianza de que no estaban desagradando a Dios. Estaban conscientes de que la santidad de Dios podía inclusive quitarles la vida si se acercaban con motivos equivocados. Y en segundo lugar, vemos su valor en que se acercaron a los líderes más altos de la nación, a la corte suprema de Israel. No tuvieron miedo de pararse enfrente de Moisés, ni todo el Knesset, o ya todo el parlamento judío, en aquel tiempo el tribunal de justicia, y delante de los príncipes y delante del pueblo. Y esto es algo importante si una mujer recuerda que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, había un paralítico que lo estaban cargando 4 personas, ¿recuerdan ustedes? Y Cristo estaba dentro de una casa. Y entonces dice la Biblia que no encontraron el camino para acercarse a Cristo, para que sanara al paralítico, y las personas que cargaban al paralítico, ¿qué fue lo que hicieron? No, ya no puedo acercarme al pastor. El pastor nunca está. No, ya para qué. Ya me desanimé. Ya mejor vamos a buscar por otro lado. ¿Fue esto lo que hicieron estas personas? ¿Qué hicieron? Vamos a meternos por el techo y le caemos por la chimenea al pastor. Pero queremos hablar con él. Y se subieron al techo, hicieron un hoyo. Imagínense, a Cristo comienza pum, y se cae, comienzan acá las palmeras y las ramas y las hojas de los árboles, etcétera, etcétera. Y cuando ve Cristo esta perseverancia, este arrojamiento, este atrevimiento de abrirse paso, no importa los obstáculos, y ya no puedo seguir, ya me dijeron en la escuela que ya no regrese, y ese trabajo ya no, y en lugar de que no te crezcas al castigo y te sigas avanzando y sabes que Dios va contigo, mucha gente se queda tirada, se desanima y pierde las bendiciones de Dios. Dios está buscando mujeres que no les importe los obstáculos que tengan y que se puedan abrir paso para que el Señor las pueda bendecir. Ahí estaban estas mujeres. Yo recuerdo un incidente y se los quiero comentar de mi mamá. La conocen a ustedes, y mi mamá, aguas con mi mamá, con ella no juegan, sobre todo los que van al diplomado. Ya me dijo que hasta en la pantalla va a poner el próximo sábado los que no han traído sus trabajos. Así de gruesa está mi mamá. Hace muchos años, mi padre, que era político, trabajó con un expresidente. Mi padre se muere en 1970 y mi madre, este político, le da un puesto importante dentro del gobierno a mi mamá. Y entonces una vez llega el presidente al Hotel Camino Real y rodearon con soldados todo absolutamente el Camino Real. Entonces mi mamá le urgía ver al presidente. Y oye mamá, pero yo voy a ver al presidente, pero espera, saca una cita, mamacita, es que me tiene que oír. Y se baja mi mamá del coche, así con sus pistolas que tenía y que tiene todavía, y más recargadas todavía, y a los soldados, y armó un pancho ahí a la entrada del hotel que ustedes no se imaginan. Vino el teniente coronel del Estado Mayor Presidencial, y yo soy una amiga del presidente, y díganle quién es, aquí está mi tarjeta, yo no soy cualquiera, y ahí estuvo durante media hora peleándose hasta que uno del Estado Mayor Presidencial la tomó. Señora, acompáñeme, le avisaron al presidente, oye, está esa señora, sí, por favor, que Perlita pase para acá, y la llevaron de la mano hasta la presencia del presidente. Y dice mamá, así se hace.
Y de veras hemos admirado mucho eso de nuestra madre, ¿verdad? Que ha sido una mujer que nunca le ha costado trabajo abrirse paso, y mucho menos achicopalarse, como decimos en México, o hacerse chiquita, o que vea el obstáculo. Ella entra y sube hasta el Popocatépetl, si es allá donde tiene la cita. En 1 de Timoteo 5, versículo 3, el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado de decirles a las mujeres, 1 de Timoteo 5, 13, que aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Si hay algo que pueda frenar tu vida, mujer que me escuchas, y detener tu arrojo, tu bendición, el coraje y el ánimo y la esperanza que debes de tener, es tu boca. Y como hay una propensidad, claro que también hay hombres chismosos, ¿verdad? Pero hay una propensidad mucho más grande en el sexo femenino, de que cuando se juntan, comienzan y lo que hacen nada más tijeretear, hablar de las personas, y debemos de hacer un pacto y proponernos nunca hablar mal de nadie. Proponte en tu corazón, dice en 1 de Pedro 3:15, el que quiera ver días buenos y que le vaya bien en la vida, refrene sus labios del mal. Ahí me digan, no se imaginan, oye, el pastor ese que ya cayó, ¿y qué te parece ese cantante? Y yo les digo, ¿saben qué? Cállense la boca, y vamos a orar por esa persona, y que hasta acá llegue tu chisme, porque chisme es hablar algo sin que tengas la actitud de corregir y edificar a tu hermano. Si tú quieres edificar a tu hermano, ve con una persona y dile, yo quiero hablarle a mi hermano que se emborrachó anoche. Y si tú no estás dispuesto a ir a su casa de tu compadre hoy en la tarde y decirle, compadre, supe que anoche te agarraron en Garibaldi a la 1 de la mañana cantando El Caballo Bayo, con una de Centenario. Y no, mi compadre, ¿qué creen? Se emborrachó, borracho, feo, te vas a ir al infierno, ya no me junto con él. Eso no es lo que la Biblia nos manda. Eso es ser fariseo en la vida y creerte mejor que tu compadre. Tu compadre, quién sabe qué problema está atravesando, pero tu deber es ir con él antes de decírselo a nadie y decirle, aquí está mi mano, estás mal, compadre, te quiero ayudar. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué sigues otra vez en el alcohol? Esa es la actitud y el corazón que debemos de tener, de restaurar, de sanar, de rehabilitar, de poner curitas en las personas que han sido lastimadas y que han sido heridas. Ahora si tu compadre te dice, pues ya no me importa nada, vete y no te vengas a mi casa, ya es otro cantar. Por lo menos tú lavaste tus manos y tu conciencia delante de Dios, y ya delante de Dios, ya tu compadre se enfrentará al juicio de Dios. Pero nuestra actitud no es la de jueces, nuestra actitud es la de hermanos en Cristo, de soportarnos en todas las cosas. En tercer lugar, en el versículo 3 al 4 de Números, las mujeres exteriorizan su preocupación. ¿Qué pasaba con estas mujeres? Nuestro padre, versículo 3, Números 27, murió en el desierto. Es lo que le están contando a todo el tribunal de justicia, a los príncipes y a los miembros del Sanedrín. Nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Aquí estas mujeres, vemos que en el mundo antiguo las propiedades de un padre eran divididas entre los hijos varones. Síganme con cuidado. Las propiedades de un padre, hagan de cuenta que yo me muero y tengo 4 hijos y 3 hijas, toda la herencia iba exclusivamente a los varones. Y al primogénito el doble de la herencia. No había en Israel, en el Tribunal Supremo de la Justicia de Israel, no había una ley que pudiera ser equitativa, y no es hasta que estas mujeres apelan a la Suprema Corte para recordarles que no era justo que se comienzan a cambiar las leyes en Israel. Ahora muy bien, cuando una mujer se casaba antiguamente en tiempos bíblicos, esta mujer recibía regalos del papá. Por ejemplo, en Génesis 29, versículo 24, dice que Labán
dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Los padres les daban regalos a las hijas, pero no les daban herencia, les daban regalos especiales. Otro caso lo tenemos también en Jueces. Jueces, capítulo 1, versículo 12 al 15, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, o sea, con su papá, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, o sea, un regalo. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Eso era lo que las mujeres podían recibir. Pero una vez que una mujer se casaba, ya no era la responsabilidad económica del padre, ahora era la responsabilidad económica del esposo y de la familia del esposo, para que lo anden cuchileando a casarse. Y esto es importante porque una vez que una hija se casaba, ¿verdad?, él ya no tenía responsabilidad. Por ley era responsabilidad de su marido, y era la gran preocupación que estaba llenando el corazón de estas 5 hermanas. Ellas no creían que era justo. ¿Lo creen ustedes justo, mujeres? ¿Ah, no? Claro que no, nomás la estoy calando. Vemos entonces, el papá de estas mujeres había muerto, y el papá no había dejado ningún varón. Eran 5 mujeres, no hubo varones en su casa. Y observamos que como el padre murió y no fue rebelde con la rebelión de Coré, ni fue fiel siempre a Moisés, y murió, ¿verdad?, creyendo en la tierra prometida, y nunca fue rebelde cuando quisieron derrocar el liderazgo de Moisés en el desierto, estas mujeres no podían creer que no hubiera una ley en Israel que no pudiera proveer para sus necesidades, y más cuando estaban viviendo sin un padre. Y en segundo lugar, la fe en la tierra prometida de estas mujeres era muy grande. No cabe duda que el testimonio de esas mujeres tocó tan fuertemente y tan penetrantemente el corazón de todos los jueces de la Corte Suprema de Israel, que se quedaron estupefactos. Se quedaron así: queremos que se cambie la ley, que también ahora parte de la herencia sea para nosotros. Y se quedaron así los jueces, y encontramos a Moisés, que cuando escucha la petición de estas mujeres, la sensibilidad y el corazón humilde y manso de Moisés no fue: y ustedes que dejan chismosos, argüenderas, no vengan aquí a armar su mitote, no queremos aquí que nos vengan a gritar, ya hay una ley. Moisés no hizo nada de eso. Moisés humildemente se volteó y les dijo: le voy a consultar a mi Dios. Y Moisés, efectivamente, dice la Biblia en el versículo 5, llevó su causa delante de Jehová. Este es un cuadro que nos enseña que cuando no sabemos qué responder, y cuando creemos que hay una injusticia que se está llevando a cabo, debemos de acudir y apelar al Tribunal Supremo Cósmico del Universo, a la misma presencia del Rey. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Mantengamos en mente que esas mujeres estaban haciendo una petición. ¿Para qué cosa? Para cambiar las mismas leyes que se habían llevado durante siglos atrás. Y durante siglos ninguna mujer protestó. Y no fue hasta que se levantaron 5 hermanas piadosas, con una ascendencia piadosa, bendecidas por Dios, que se pudo cambiar por primera vez la ley en Israel. Imagínense las caras de esos jueces del Supremo Tribunal de Israel al haber oído esta petición, porque aunque ellos pudieron haber reaccionado y no les hagan caso, están locas como siempre las señoras, ¿verdad? Vemos la sensibilidad del corazón de Moisés al irle a pedirle a Dios qué era lo que Dios quería. Y vemos en el versículo 6 al 7 que Jehová responde a Moisés diciéndole:
Bien dicen las hijas de Zelofead. ¿Por qué siglos antes no se había cambiado la ley? Porque no había existido mujeres valerosas ni piadosas del calibre de estas 5 mujeres, y nos enseña algo del carácter de Dios. No es hasta que nosotros podemos tener el sentido de la justicia que Dios actúa para ayudarnos a cambiar las leyes. España, como ya vimos, es un país donde se acaba de aceptar los matrimonios gays. ¿Dónde está la voz del pueblo de Dios? ¿Dónde está la voz de los soldados de Dios? Como dijimos en la conferencia de la política de la Biblia, con respeto y con humildad debemos hacer y levantar la voz, no andar desfilando ni a creer que el activismo va a cambiar la situación, sino hacerle ver al Tribunal Supremo de México, ¿verdad?, a la Cámara de Legisladores, a cualquier partido político, que legalizar los matrimonios gays en nuestro México sería el ataque más devastador que nuestra familia pudiera experimentar. Y tenemos que ser valientes para eso. Y Dios está esperando que sus valientes se pongan de pie. Dios no va a actuar hasta que nosotros demos el primer paso. Dios respalda siempre nuestro valor, nuestro arrojo, nuestro atrevimiento. Dios les concede la herencia de su Padre. Y le dice Dios en el versículo 7, bien dicen ellas, denles posesión de la heredad de entre los hermanos de su Padre y traspasen la heredad de su Padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás. Y aquí, amados abogados, está y se encuentra el primer caso en la Biblia de jurisprudencia. Este caso queda asentado para los futuros casos que pudiera haber. Y desde ahora, dice Dios, hablarás y les digas, cuando alguien se muera sin hijos, ya queda como ley, traspasen su herencia a su hija. Miren lo que una mujer arrojada, atrevida, valerosa y piadosa puede lograr: cambiar las mismas leyes de una nación entera. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están? Dios las está buscando, y Dios está poniendo su espíritu dentro de tu vida para que tú te crezcas y no te aminores ni te creas ni tengas esa introspección tuya de creer que ya perdí mi identidad y mi esposo me tiene amenazada y ahí estoy arrinconada. No puedes seguir viviendo así. Hay una cámara que te puede, una procuraduría que te puede defender, hay hermanos que te podemos defender, hay personas que te pueden ayudar, hay hospitales donde te podemos internar, hay casas donde te podemos guardar. No tengas miedo de la vida. Levántense, mujeres, levántense. No guarden silencio, no guarden silencio. Ustedes tienen derechos iguales que nosotros, y ustedes tienen derecho a ser oídas iguales que nosotros, y ustedes tienen que comprender que hasta que no te levantes, la situación no va a cambiar. Si te sigues dejando y sigues aceptando, es que yo nací para ser mártir, nací para ser golpeada, y desde que era niña me dijo mi papá que era como un perrito. Y ya te acostumbras. Hay mujeres que me he encontrado y que me dicen, extraño las cachetadas de mi esposo. ¡Qué bárbara! Es verdad. El otro día tuvimos un caso de un matrimonio que se acercó con nosotros y llegó a quejarse de que la maltrataba a él. Y miren hasta dónde se ha rebajado la conciencia. Y aquí tengo yo a la esposa y tengo al esposo. Oye, hermano, me dice aquí tu esposa que te pasas de la raya. ¿Y saben lo que me dice él? Lo que le dice ella enfrente de mí. Ay, sí, ya, más por las 3, 4 cachetadas que te doy a la semana. Ah, nada más 4 cachetadas le das a la semana, le dije. Me dice, ¿ya por eso está llorando? O sea, él no estaba consciente, ¿verdad?, de que 3 o 4, él creía que 3 o 4 cachetadas era normal. Era como pegarle a su caballo, me dijo. Ya nomás le faltaba sacar el fuete y pegarle con el fuete a la mujer. Charro bigotón, así que no, por los partes que te doy. Le dije, bájate el caballo, compadre. Dios establece este caso como un presente legal y esperanza en la tierra. Para casos de jurisprudencia futuros, se establece que si algún varón moría sin tener un varón de descendiente, se le pasara a las hijas. Si no tenía hijas, que la propiedad pasara a los hermanos.
y el punto era que la herencia debía mantenerse en el punto más cerca de la línea familiar. Y ahora tenemos a nosotros de herencia a Jesucristo, que está dentro de nosotros y que ha ido a abogar al Padre para decirle que lo que me has dado, Padre, dijo, lo que me has dado, Padre, quiero que sea de mis discípulos y de mis hermanos menores. Y toda la herencia que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo nos ha sido legalizada gracias a que Él murió en la cruz. Antes de la cruz no podíamos tener esa herencia, nadie. Gracias a su justicia y a su sangre derramada, nosotros podemos ahora ser herederos de la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu sabiduría. Te damos gracias por el ejemplo impreso en las páginas de las Sagradas Escrituras de estas 5 mujeres que se levantaron de su casa sabiendo que había algo justo en sus corazones que pedir y que no era posible que la ley las continuara discriminando. Ellas no tenían temor de ti porque te conocían, que eres un Dios justo. Pero si ellas no se hubieran levantado y no te lo hubieran pedido, Señor, las leyes serían iguales. Y somos nosotros, tu pueblo, los que tenemos el poder para cambiar las leyes, sobre todo en el área de la legislación de la moral. Señor, levanta en México mujeres valerosas, atrevidas, con un corazón ardiendo por la justicia, y que digan, ya basta, ya basta. Ya no guardaré silencio. Abriré mis bocas y le diré, Jehová mi castillo, mi roca, mi fortaleza, mi redentor, ayúdame. Impúlsame con tu espíritu. Que pueda el mundo oír tu voz a través de mi corazón, Señor. Y que pueda mi marido comprender que no soy un animal. No soy su sirvienta, no soy su esclava. Soy su esposa, su amante, su compañera, su ayuda idónea, coheredera junto con Él de la gracia que nos has dado. Maridos, dice la Biblia, vivan con sus mujeres con sabiduría. Denles honor como vasos más frágiles para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos varones en esta mañana necesitan arrepentirse del trato que le dan a su esposa. Ustedes que nos ven por televisión, Dios te manda en esta mañana que te arrepientas y que te vuelvas hacia Dios y le pidas a Dios sabiduría para entender que tu esposa no es tu esclava, ni es algo menos para que la trates tan soezmente y tan vulgarmente. Y si tú quieres ser bendecido por Dios y que te vaya bien en la vida, recuerda que ella es tu compañera. Y junto con ella estás trayendo simiente santa a esta vida. Porque Dios busca simiente en nosotros, hijos e hijas, que puedan crecer y puedan decirle al mundo, mis padres se amaban. Mis padres nos dieron buen ejemplo. Mi padre era un caballero con mi madre. Mi madre era una mujer que amaba a mi padre, que siempre le respetó y que era una mujer atrevida, arrojada, valerosa y llena del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tal vez en esta mañana haya muchos de ustedes que no tienen aún a Jesucristo en su vida. Y esta es la razón por la cual no sabes cómo tratar a tu esposa. Tal vez haya muchas mujeres que en esta mañana no tienen a Jesucristo en su vida. Tal vez por eso estás tan achicopalada, estás tan amedrentada, eres tan tímida, estás como un pollito escondido, huyendo, llena de temores, de temor al hombre, de temor a tu marido, y Dios viene a tu vida a darte valor, a vivir para Él
y a saber que Él te va a proteger y te va a defender. Vengan a Cristo en esta mañana, hombres y mujeres, vengan a la cruz y van a encontrar misericordia y perdón por sus pecados. Las personas que quieran invitar a Cristo en este momento, díganle ahí desde su lugar: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mi ignorancia, mi forma de vivir. Creo que en la cruz tú pagaste con tu sangre, Jesús, por mis pecados, y que a los 3 días te levantaste de los muertos. Por esta razón te pido, porque creo que estás vivo, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Dios, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, amén. Jesús, amén. Jesús, amén.